Chuck Norris conducía por las calles de Dallas bajo un cielo pintado de un perfecto azul, con solo algunas nubes perezosas flotando en el horizonte mientras el sol brillaba sobre los rascacielos de la ciudad. Acababa de pasar varias horas en un evento benéfico para niños con discapacidades, donando su tiempo y energía a una causa en la que creía profundamente. Después del evento, sintiendo cansancio pero con una sonrisa serena, Chuck decidió hacer algo inusual. En lugar de dirigirse directamente a casa o elegir un restaurante sofisticado, se detuvo en un McDonald's junto a una avenida concurrida. ¿Por qué no?, pensó. Extrañaba momentos simples como este, donde podía relajarse lejos del constante resplandor de los reflectores mediáticos. Dentro del restaurante, la atmósfera era acogedora a pesar del habitual bullicio. Familias dispersas por las mesas, niños riendo mientras jugaban en el área infantil, y el sonido de pedidos siendo anunciados resonaba en el aire. El familiar aroma a papas fritas y hamburguesas llenaba el espacio, evocando una sensación nostálgica. Chuck entró discretamente, vistiendo una simple camiseta negra y una gorra de béisbol gastada, una combinación que enfatizaba su personalidad, casual y relajada. Ordenó una comida sencilla en el mostrador y encontró un asiento en una esquina tranquila del restaurante. Con su teléfono apagado, se permitió observar el entorno. Para él, este era un raro momento de desconexión de su agitada vida. Mientras comía, observaba a las familias interactuar, padres ayudando a sus hijos con las comidas, adolescentes compartiendo risas y parejas disfrutando conversaciones íntimas. En cierto modo, estos momentos cotidianos le recordaban por qué dedicaba tanto tiempo a sus obras benéficas. Chuck tomó un sorbo de su refresco, disfrutando la simpleza del momento. Su mente vagaba entre recuerdos del día, las sonrisas de los niños cuando les contaba historias, la gratitud en los ojos de los padres. Era en estos momentos, lejos de las cámaras y los aplausos, donde encontraba verdadero sentido a su fama. Mientras terminaba su hamburguesa, algo captó su atención. Un niño sentado en una mesa cercana no podía dejar de mirarlo. Era un pequeño con cabello oscuro y rizado, que no tendría más de 5 años, sosteniendo un desgastado conejo de peluche entre sus brazos. El niño continuó observando a Chuck, con una mezcla de curiosidad y aprensión, sus grandes ojos marrones fijos en él, como si estuviera tratando de reunir el valor para hacer algo. Chuck notó que el pequeño apretaba con fuerza un conejo de peluche desgarrado, sosteniéndolo contra su pecho, como si fuera su posesión más preciada. En la misma mesa, sentado junto al niño, había un hombre. Era alto, bien vestido, con un traje impecable de corte italiano y un reloj que brillaba bajo las luces fluorescentes del restaurante. El hombre mantenía una postura rígida mientras hablaba por teléfono. Su expresión seria y fría contrastaba dramáticamente con la inocencia del pequeño a su lado. Chuck regresó a su comida, pero algo en aquella escena le inquietaba. Con cada movimiento que hacía el niño, el hombre lanzaba miradas de desaprobación, como si el simple acto de respirar fuera de ritmo fuera una molestia. La tensión entre ambos era palpable incluso desde la distancia. Mientras tomaba un sorbo de su bebida, Chuck observó cómo el hombre se levantaba bruscamente para atender otra llamada, alejándose unos pasos de la mesa sin perder de vista al niño. Su lenguaje corporal transmitía autoridad y control, cada gesto calculado y preciso. El contraste era impactante. Mientras el hombre hablaba animadamente por teléfono, sonriendo falsamente a quien estuviera al otro lado de la línea, su actitud hacia el niño permanecía distante. No había afecto en sus interacciones, solo órdenes murmuradas y gestos impacientes. El pequeño aprovechó ese momento para mirar nuevamente a Chuck, esta vez con mayor intensidad. Sus ojos transmitían algo que Chuck no podía identificar inmediatamente, una mezcla de miedo, determinación y esperanza. El veterano de artes marciales había visto esa mirada antes, en personas atrapadas en situaciones peligrosas. Chuck sintió que su instinto de protección se activaba. Años de entrenamiento le habían enseñado a reconocer cuando algo no estaba bien,
y todo en aquella extraña pareja le indicaba que debía mantenerse alerta. El restaurante parecía haberse vuelto más ruidoso, pero para Chuck, el mundo se había reducido a la inquietante dinámica que observaba. Con disimulo, colocó su teléfono sobre la mesa y lo desbloqueó, sin apartar completamente la vista del niño y el hombre de traje. La inquietud del pequeño crecía con cada minuto que pasaba. El restaurante comenzó a llenarse con la llegada de más familias. Las voces de padres pidiendo órdenes y niños jugando creaban un murmullo constante que llenaba el espacio. El hombre del traje miró su teléfono con irritación cuando éste volvió a sonar. Con un gesto brusco hacia el niño, indicándole que no se moviera, salió por la puerta principal para atender la llamada, su figura recortándose contra los ventanales. Pequeño siguió con la mirada al hombre hasta que lo vio alejarse. Sus hombros, antes tensos, parecieron relajarse ligeramente. Con una determinación impropia de su edad, deslizó su mirada hacia Chuck y tras un momento de vacilación, se bajó silenciosamente de su silla. Sus pasos eran inseguros mientras avanzaba entre las mesas, apretando el conejo de peluche contra su pecho como un escudo. Una madre que alimentaba a su bebé le sonrió al pasar, pero el niño mantuvo su expresión seria, sus ojos fijos en su destino. Chuck observó el acercamiento del pequeño, consciente de la fragilidad de su figura entre el ajetreo del restaurante. A pesar de estar rodeado de ruido, sentía como si el mundo alrededor se hubiera silenciado, dejando solo el suave sonido de aquellos pequeños pasos acercándose a su mesa. Cuando el niño finalmente llegó junto a él, Chuck dejó su comida y se giró completamente hacia el pequeño. Le ofreció una sonrisa cálida, esperando aliviar algo del miedo que veía en sus ojos. «Hola, amigo», dijo Chuck suavemente en español, notando que el niño probablemente era hispano. «¿Todo está bien?» El pequeño no respondió inmediatamente. Su mirada alternaba entre Chuck y la puerta, donde el hombre seguía hablando por teléfono, gesticulando con energía, ajeno a lo que ocurría dentro. El niño temblaba ligeramente, pero había una determinación en su postura que contrastaba con su evidente miedo. El tiempo pareció detenerse. Una camarera que pasaba cerca redujo su paso, observando la escena con curiosidad. Otros comensales, sintiendo la tensión, dirigieron miradas discretas hacia ellos. El niño dio un paso más, acercándose tanto que ahora estaba justo al lado de Chuck. Sus ojos marrones, grandes y expresivos, reflejaban una mezcla de temor y esperanza. Apretó su conejo una vez más, como buscando valor, y finalmente abrió su boca para hablar. El niño se inclinó hacia Chuck, sus pequeños labios temblando ligeramente. El restaurante parecía haberse sumido en un extraño silencio, como si el mundo contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Con su conejo de peluche firmemente sujeto con una mano, el pequeño usó la otra para apoyarse en la mesa, acercándose al oído de Chuck. «Ese hombre no es mi tío», susurró con voz apenas audible. «Me llevó de la escuela. Dijo que si gritaba, lastimará a mi mamá. Tiene una pistola». Las palabras golpearon a Chuck como un puñetazo físico. Su sonrisa amable se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una mirada de profunda preocupación. Años de entrenamiento en situaciones de crisis le permitieron mantener la calma exterior, pero su mente comenzó a procesar la información con rapidez calculada. Lanzó una mirada hacia la ventana. El hombre del traje acababa de terminar su llamada telefónica y guardaba su celular en el bolsillo interior de su chaqueta. En cuestión de segundos, regresaría al restaurante. «¿Cómo te llamas?», preguntó Chuck, manteniendo su voz serena mientras deslizaba discretamente su mano hacia su teléfono. «Miguel», respondió el niño, sus ojos grandes y asustados, nunca dejando de mirar hacia la puerta. «Miguel, has sido muy valiente», dijo Chuck, desbloqueando su teléfono con movimientos precisos. «Voy a ayudarte, pero necesito que confíes en mí. ¿Sabes tu apellido completo?» El pequeño asintió levemente. «Miguel Ángel Ramírez García». Chuck marcó rápidamente el 911, manteniendo el teléfono parcialmente oculto bajo la mesa. Sus ojos alternaban entre el niño y la puerta del restaurante,
calculando cuánto tiempo tenían antes de que el hombre volviera. Miguel, quédate junto. A mí, instruyó Chuck con firmeza suave. ¿Sabes el nombre de este hombre? Lo llaman Vega, susurró Miguel, su voz quebrándose ligeramente. Escuché cuando hablaba por teléfono. La puerta del restaurante comenzó a abrirse. El hombre del traje impecable apareció en el umbral, ajustando sus manguitos mientras escaneaba el interior. Cuando sus ojos se posaron en la mesa vacía donde había dejado al niño, su expresión cambió instantáneamente. Vega atravesó el restaurante con pasos medidos, su mirada fija en Miguel y Chuck. Su expresión, aunque aparentemente tranquila, ocultaba una furia creciente que se revelaba en la tensión de su mandíbula y la rigidez de sus hombros. Cada paso que daba parecía calculado, como un depredador acercándose a su presa. Chuck, sin dejar de hablar por teléfono en voz baja, colocó suavemente su mano sobre el hombro de Miguel. El niño se acercó más a él, buscando protección. Con movimientos discretos, Chuck presionó el altavoz en su teléfono y lo deslizó parcialmente bajo la servilleta, asegurándose de que la llamada continuara mientras mantenía ambas manos libres. «Disculpe», dijo Vega al llegar a la mesa, su voz controlada pero con un filo cortante. «Parece que mi sobrino lo está molestando. Venimos con prisa». Chuck mantuvo su postura relajada, pero se irguió ligeramente, su presencia física ocupando más espacio de manera sutil pero efectiva. «No es molestia», respondió Chuck, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Miguel me estaba contando sobre su conejo. Parece muy apegado a él». La mirada de Vega se endureció al escuchar el nombre del niño. «Veo que ya se presentaron», dijo, ajustando el puño de su camisa. «Lamentablemente tenemos una cita importante. Vamos, Miguel». Extendió su mano hacia el niño, quien se encogió visiblemente. «¿Una cita un domingo por la tarde?», preguntó Chuck, su tono casual contrastando con la intensidad de su mirada. «Los niños deberían disfrutar su fin de semana, ¿no cree?». El restaurante pareció silenciarse a su alrededor. Una familia en la mesa contigua comenzó a recoger sus pertenencias alejándose discretamente. Un empleado joven observaba la escena desde el mostrador, su mano cerca del teléfono. «Nuestros asuntos no son de su incumbencia», respondió Vega, inclinándose ligeramente. Su voz bajó a un susurro amenazante. «Le sugiero que no se entrometa en situaciones que no comprende». Chuck se recostó en su silla, aparentemente relajado, pero cada músculo de su cuerpo estaba preparado para reaccionar. «¿Sabe quién soy yo?», preguntó Chuck, su voz tranquila pero cargada de autoridad. Vega sonrió con desdén. «Un entrometido que debería ocuparse de sus propios asuntos». En la distancia, apenas perceptible, se escuchó el sonido de sirenas, aproximándose. Una joven camarera de cabello recogido en una coleta y ojos atentos había estado observando la situación desde la barra. Con bandejas en mano y movimientos naturales, se acercó a la mesa donde la tensión crecía entre Chuck y Vega. «¿Puedo ofrecerles algo más?», preguntó con una sonrisa profesional, colocándose estratégicamente entre Vega y el niño. «Tenemos una promoción especial de helados para los pequeños hoy». Su llegada rompió momentáneamente el duelo de miradas. Chuck aprovechó la interrupción para deslizar su mano hacia el teléfono, confirmando que la llamada seguía activa y susurrando la ubicación exacta al operador del 911. «No necesitamos nada», respondió Vega con impaciencia. «Ya nos íbamos». La camarera, cuyo gafete identificaba como Laura, mantuvo su posición mientras limpiaba la mesa con movimientos deliberadamente lentos. «¿Estás seguro que no quieres un helado?», preguntó directamente a Miguel, inclinándose a su altura. Sus ojos transmitían un mensaje silencioso. Estaba allí para ayudar. Miguel miró a Chuck, quien asintió imperceptiblemente. «Sí quiero», murmuró el niño, su voz pequeña pero firme. Laura sonrió dejando caer accidentalmente una servilleta sobre el teléfono de Chuck, ocultándolo completamente. «Perfecto. ¿De chocolate o vainilla?», continuó, extendiendo la conversación mientras sus ojos se encontraban brevemente con los de Chuck. Vega golpeó la mesa con la palma de su mano, sobresaltando a todos excepto a Chuck. «Dije que ya nos vamos. No tenemos tiempo para esto».
Laura se enderezó sin prisa, su expresión profesional, pero sus ojos alertas. «Lo siento, señor, pero nuestro gerente insiste en que todos los niños reciban un helado gratuito los domingos», explicó con falsa inocencia. «Es política de la casa. Volveré en un momento». Al alejarse, Laura hizo una señal discreta hacia el mostrador. Un hombre corpulento con camisa negra y corbata asintió, tomando posición cerca de la entrada del restaurante. Dos empleados más se movieron estratégicamente, bloqueando rutas de salida alternativas. Chuck notó la maniobra con aprobación. En segundos, una red invisible de personas comunes había creado un perímetro de protección alrededor de Miguel. Las sirenas, antes distantes, ahora sonaban claramente más cerca. Vega tamborileaba sus dedos sobre la mesa, su impaciencia creciendo visiblemente mientras Laura se alejaba. Chuck sabía que necesitaba mantenerlo allí hasta que llegara la policía. Con décadas de experiencia, enfrentando situaciones de alto riesgo, ajustó su estrategia. «Es un conejo interesante el que tienes ahí, Miguel», comentó Chuck, con voz tranquila, señalando el peluche desgastado. «Tiene nombre». Miguel, aún protegido por la presencia de Chuck, miró su peluche con afecto genuino. «Se llama Valiente», respondió en voz baja. «Me lo dio mi mamá». Vega resopló con desdén, pero Chuck mantuvo la conversación fluyendo. «Valiente. Un nombre perfecto», asintió Chuck, mirando directamente a los ojos del niño. «¿Y hace cuánto tiempo que lo tienes?» «Desde siempre», respondió Miguel acariciando una oreja descosida del conejo. En las mesas cercanas, los clientes habían comenzado a percibir la tensión. Una mujer recogió a su hija pequeña y la cambió al lado opuesto de su mesa. Un grupo de adolescentes había dejado de reír y observaba la situación con curiosidad. Un anciano con gafas de lectura bajó su periódico para mirar fijamente a Vega, su expresión de desaprobación evidente. «Esto es absurdo», murmuró Vega, inclinándose hacia Chuck. «No sé quién cree que es, pero está cometiendo un grave error». Chuck sonrió con calma estudiada, sus ojos nunca abandonando los de Vega. «¿Sabe? En mis películas siempre interpretaba personajes que defendían a los indefensos», comentó casualmente. «Pero en la vida real es mucho más gratificante». El rostro de Vega palideció ligeramente al procesar las palabras. Por primera vez, una chispa de reconocimiento apareció en sus ojos. «Ustedes...» comenzó, pero se detuvo, recalculando su situación. Miguel observaba el intercambio, sus ojos moviéndose entre ambos hombres. Con un movimiento sutil, Chuck posicionó su brazo creando una barrera protectora frente al niño. «¿Puedo ver a Valiente?», preguntó Chuck a Miguel, extendiendo su mano libre. Miguel dudó un instante antes de entregarle el conejo. Chuck lo examinó, con atención deliberada, notando un pequeño bolsillo cosido en la espalda del peluche. «Interesante diseño», comentó, sintiendo algo duro dentro del compartimento oculto. Sus ojos se encontraron con los de Miguel, transmitiendo un mensaje silencioso de comprensión. El sonido de las sirenas llegó clara y distintivamente al estacionamiento del restaurante. Las luces azules y rojas de los vehículos policiales comenzaron a reflejarse en las ventanas del restaurante. Vega las notó inmediatamente, su rostro transformándose con una mezcla de ira y pánico. Se puso de pie abruptamente, tirando la silla hacia atrás. «Suficiente de este juego», espetó, extendiendo su mano hacia Miguel. «Nos vamos ahora». Chuck se levantó con movimientos fluidos, colocándose firmemente entre el niño y Vega. Su postura era relajada pero alerta, como un guardián que no necesita exhibir su fuerza para demostrarla. «Miguel se queda aquí», respondió Chuck, su voz tranquila pero firme. «La policía ya está afuera», terminó Vega. El rostro del hombre se contorsionó en una mueca de rabia. Toda pretensión de cortesía había desaparecido, revelando la verdadera naturaleza que se ocultaba tras el traje elegante. «¿Crees que sabes con quién estás tratando?», siseó Vega, bajando la voz hasta un susurro amenazante. Su mano se movió hacia el interior de su chaqueta. «Tengo conexiones que ni siquiera puedes imaginar. Personas desaparecen todos los días». Chuck no se inmutó.
Sus ojos, endurecidos por años de enfrentamientos reales, no solo actuados, permanecieron fijos en los movimientos de Vega. «Y tú no sabes con quién estás tratando», respondió Chuck. «Última oportunidad para hacer esto por las buenas». Un hombre de mediana edad con camisa negra y corbata se acercó a la mesa. Su gafete lo identificaba como el gerente del restaurante. «¿Hay algún problema aquí, señores?», preguntó, posicionándose estratégicamente para bloquear la salida lateral. «Este hombre está intentando llevarse a un niño que no le pertenece», explicó Chuck sin apartar la mirada de Vega. «La policía está llegando para ocuparse del asunto». Vega evaluó rápidamente sus opciones, sus ojos calculando distancias hacia las salidas. Con un movimiento repentino, intentó empujar al gerente para abrirse paso. Chuck reaccionó instantáneamente. Sin violencia innecesaria, pero con precisión absoluta, su mano sujetó la muñeca de Vega, inmovilizándolo con una técnica que parecía casi casual para los observadores, pero que causó una mueca de dolor en el rostro del secuestrador. «No lo recomendaría», dijo Chuck, aplicando apenas la presión necesaria para comunicar su mensaje. Las puertas del restaurante se abrieron de par en par. 2 oficiales de policía entraron con las manos cerca de sus armas, evaluando rápidamente la situación. Miguel, aún sujetando a Valiente, miró a Chuck con ojos llenos de esperanza por primera vez. Los oficiales avanzaron con pasos firmes a través del restaurante, sus expresiones profesionales evaluando rápidamente la escena. El más alto, con cabello entrecano y hombros anchos, tomó la iniciativa. «Soy el oficial Martínez», se presentó, su mirada alternando entre Chuck, Vega y Miguel. «Recibimos una llamada de emergencia desde este establecimiento». Vega, comprendiendo la gravedad de su situación, cambió su estrategia instantáneamente. Su rostro, antes contorsionado por la ira, se transformó en una máscara de preocupación e indignación. «Oficial, gracias a Dios que llegaron», exclamó soltándose del agarre de Chuck con un movimiento sutil. Su voz adquirió un tono completamente diferente, casi paternal. «Este hombre ha estado interfiriendo con mi sobrino. Hemos tenido un malentendido, eso es todo». La oficial más joven, una mujer de complexión atlética con ojos perspicaces, se acercó a Miguel. Se arrodilló para estar a su altura. «Hola, pequeño, soy la oficial Ruiz», dijo con voz cálida pero profesional. «¿Puedes decirme qué está pasando aquí?» Miguel miró a Chuck, quien asintió discretamente. El niño apretó su conejo de peluche, reuniendo valor. «No es mi tío», respondió con voz clara pero temblorosa. «Me sacó de la escuela, dijo que lastimará a mi mamá». Las palabras del niño cayeron en el silencio del restaurante, como piedras en agua quieta. Los clientes que habían permanecido observando la situación intercambiaron miradas de asombro y preocupación. «Esto es ridículo», protestó Vega, su fachada comenzando a resquebrajarse nuevamente. «Es solo un niño confundido. Tengo documentos que prueban que soy su guardián legal». El gerente del restaurante dio un paso adelante. «Tenemos todo el incidente grabado en nuestras cámaras de seguridad», informó, señalando discretamente hacia el techo donde una cámara apuntaba directamente hacia ellos. La expresión de Vega se endureció. Sus ojos calculaban distancias hacia la salida más cercana. El oficial Martínez, notando el sutil cambio, desabrochó el seguro de su cinturón. «Señor, vamos a necesitar que nos acompañe para aclarar esta situación», dijo con autoridad tranquila. Chuck mantuvo su posición junto a Miguel, observando los movimientos de Vega. Laura, la camarera, se acercó con un vaso de agua para el niño, colocándose estratégicamente para formar otra barrera de protección. La oficial Ruiz sacó una pequeña libreta. «Miguel, ¿puedes decirme tu nombre completo y el de tu mamá?», preguntó gentilmente. Mientras Miguel respondía, Chuck notó algo en los ojos de Vega que le alertó. La desesperación de un hombre que sabe que está acorralado. El oficial Martínez escoltó a Vega hacia la salida del restaurante, manteniéndolo a una distancia prudente de Miguel. El hombre protestaba en voz baja, pero la firmeza del oficial no dejaba espacio para discusiones.
Los clientes observaban la escena mientras Vega era conducido hacia una patrulla en el estacionamiento. La oficial, Ruiz, guió a Chuck y Miguel hacia un rincón tranquilo del restaurante. El gerente les ofreció su oficina privada, un espacio pequeño pero acogedor al fondo del local. Miguel se sentó en una silla acolchada, aún aferrándose a Valiente. «Miguel, necesito que me cuentes exactamente qué pasó», dijo la oficial. Ruiz con gentileza, sacando una pequeña grabadora. «Cada detalle es importante». El niño miró a Chuck, quien asintió con una sonrisa tranquilizadora. Miguel respiró profundamente. «Estaba esperando a mi mamá después de la escuela», comenzó, su voz más firme ahora. «Ella siempre me recoge a las 3. Vega llegó y dijo que mi mamá estaba en el hospital, que él era amigo de ella y me llevaría con ella». Chuck escuchaba atentamente, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. «¿Y luego?», preguntó Ruiz, tomando notas mientras la grabadora capturaba cada palabra. «Me subió a su coche, pero no fuimos al hospital», continuó Miguel. «Cuando pregunté, se enojó. Dijo que mi mamá había descubierto algo importante y que yo era su seguro». La oficial Ruiz intercambió una mirada significativa con Chuck. Su radio crujió con una transmisión entrante. «Oficial Ruiz», respondió apartándose ligeramente, pero sin perder de vista a Miguel. Después de escuchar atentamente, su expresión cambió a una de sorpresa y luego comprensión. «El nombre completo de Vega es Ramón Vega Cárdenas», informó, regresando junto a ellos. «Es sospechoso en una investigación federal sobre tráfico de información clasificada». La madre de Miguel, Elena Ramírez, trabaja como analista de seguridad para una empresa contratista del gobierno. Chuck miró el conejo de peluche que Miguel sostenía con tanta firmeza. «Miguel, ¿puedo ver a Valiente un momento?», preguntó con suavidad. El niño dudó brevemente antes de entregárselo. Chuck examinó cuidadosamente el bolsillo oculto en la espalda del peluche y extrajo una pequeña unidad USB camuflada dentro del relleno. «Creo que esto es lo que Vega estaba buscando», dijo Chuck, entregando el dispositivo a la oficial. «Elena debió esconderlo aquí sabiendo que Miguel nunca se separa de su conejo». La oficial Ruiz observó la unidad USB con asombro. Lo que parecía un encuentro casual en un McDonald's acaba de conectarnos con un caso que llevamos investigando durante meses, murmuró, guardando cuidadosamente la evidencia. Miguel, ajeno a la magnitud de lo que acababa de ocurrir, miró hacia Chuck con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Mi mamá está bien?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. La tensión en el rostro de la oficial Ruiz se disipó cuando recibió un mensaje por radio. «Tenemos buenas noticias, Miguel», anunció con una sonrisa genuina. «Encontramos a tu madre. Está a salvo, pero necesita atención médica. Vega la dejó encerrada en un almacén cerca de aquí». Los ojos de Miguel se iluminaron como si acabara de recibir el regalo más valioso del mundo. Chuck colocó su mano sobre el hombro del niño en un gesto de apoyo silencioso. «¿Puedo verla?», preguntó Miguel, su voz mezclando esperanza y preocupación. «Te llevaremos con ella ahora mismo», respondió la oficial. «Chuck, ¿nos acompañarías? Miguel parece confiar mucho en ti». El sol comenzaba a ponerse cuando 3 patrullas avanzaban hacia el sector industrial de la ciudad. Miguel viajaba en 1900 en el asiento trasero junto a Chuck, abrazando a Valiente, mientras observaba las calles pasar por la ventana. «Mi mamá siempre me dijo que si alguna vez estaba en problemas, buscara a alguien que pudiera ayudarme», comentó Miguel en voz baja. «Te reconocí de las películas que vemos juntos». Chuck sonrió, conmovido por la inocente confianza del niño. «Hiciste exactamente lo correcto», respondió. «Eso requiere mucho valor». Las patrullas se detuvieron frente a un complejo de almacenes donde varias unidades policiales y una ambulancia ya estaban estacionadas. Paramédicos atendían a una mujer sentada en la parte trasera del vehículo de emergencia. «¡Mamá!», gritó Miguel, reconociéndola inmediatamente. Elena Ramírez, con una venda improvisada en la frente y aspecto exhausto pero aliviado, extendió sus brazos hacia su hijo. Su abrazo fue largo y desesperado, como quien recupera un tesoro que temía perdido para siempre. «Lo siento tanto, mi vida», susurró entre lágrimas.
Intenté protegerte. Chuck se mantuvo a una distancia respetuosa, observando la reunión. El oficial Martínez se acercó a él mientras los técnicos forenses entraban y salían del almacén. «Encontramos un centro de operaciones completo ahí dentro», informó en voz baja. «Computadoras, documentos, identidades falsas. Vega no actuaba. Solo». Elena, sin soltar a Miguel, miró hacia Chuck con gratitud infinita. «Gracias», articuló silenciosamente. Mientras la noche caía sobre la ciudad, las luces de las patrullas iluminaban la escena con destellos azules y rojos. Agentes federales llegaron para coordinar con la policía local. Lo que había comenzado como una comida tranquila en un McDonald's se había convertido en el desmantelamiento de una operación de espionaje que llevaba meses bajo investigación. Chuck permaneció con Miguel y Elena hasta que los paramédicos determinaron que ambos podían ser trasladados a un lugar seguro. El pequeño conejo de peluche, ahora sin su secreto digital pero todavía invaluable para su dueño, permanecía firmemente sujeto en las manos de Miguel. El sol de la tarde bañaba con luz dorada la pequeña casa de seguridad en las afueras de la ciudad. 3 semanas habían pasado desde aquel domingo que comenzó con una simple hamburguesa y terminó con el desmantelamiento de una red de espionaje. Chuck estacionó su camioneta y caminó hacia la entrada, donde un agente federal asintió, con respeto al reconocerlo. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Miguel apareció en el umbral, su rostro iluminándose con una sonrisa genuina, la primera que Chuck le veía desde que se conocieron. «Chuck», exclamó el niño, corriendo hacia él sin reservas. Chuck se arrodilló para recibir el abrazo, notando que Miguel llevaba a Valiente bajo el brazo. El conejo de peluche lucía diferente. Limpio, cosido con cuidado, sus orejas reparadas y su pelaje suave nuevamente. Elena apareció en la puerta, su herida en la frente ahora apenas visible. Junto a ella estaba un hombre mayor con el mismo cabello, rizado de Miguel, claramente su abuelo. «Bienvenido», saludó Elena con calidez. «No esperábamos esta sorpresa». Dentro de la casa, fotografías familiares recientemente colocadas adornaban las paredes, creando un ambiente de normalidad en medio de circunstancias extraordinarias. Miguel llevó a Chuck hasta la mesa del comedor, ansioso por mostrarle sus dibujos. «Mira, este eres tú», explicó señalando una figura que, efectivamente, lucía como Chuck pateando a varios hombres de traje. Chuck sonrió, sacando un pequeño paquete envuelto de su chaqueta. «Te traje algo», dijo, entregándoselo a Miguel. El niño lo abrió cuidadosamente, revelando una pequeña medalla con la inscripción al valor y un certificado oficial enmarcado. «El Departamento de Policía quiere honrarte en una ceremonia especial este fin de semana», explicó Chuck. «Por tu valentía. No muchos adultos hubieran actuado con tu inteligencia y determinación». Los ojos de Miguel brillaron con orgullo mientras mostraba la medalla a su madre y abuelo. «¿Estarás allí?», preguntó mirando a Chuck con esperanza. «No me lo perdería por nada», respondió revolviéndole el cabello. Elena se sentó junto a ellos, su expresión más serena que en su último encuentro. «La información que protegimos ha permitido identificar a todos los implicados», compartió en voz baja. «Pronto podremos volver a una vida normal». Mientras la tarde avanzaba, Miguel y Chuck jugaron en el jardín trasero. El niño reía libremente, sin la sombra de miedo que antes oscurecía su mirada. Chuck observó cómo corría con Valiente, persiguiendo mariposas bajo la vigilancia distante pero atenta de los agentes. Una simple decisión de entrar a un McDonald's aquel domingo había cambiado vidas para siempre, recordándole que incluso en los momentos más cotidianos, las oportunidades para hacer una diferencia siempre están presentes.